especialmente lo de Saico, que ya lo conocemos un poco más, pero lo de Geda, que en las últimas semanas han llegado pues las cartas a los diferentes hoteles en la ciudad de Cali, no sé si en las otras ciudades también están llegando. Entonces, por eso quisimos en la tarde de hoy, desafortunadamente, tenemos que decirlo, no teníamos en cuenta que hoy había partido de fútbol de la Selección Colombia a las 3 de la tarde, pero sé que la gente se va a unir a esta importante conferencia porque requerimos de tus luces, de tus detalles, de toda tu visión y cómo podemos lograr pues una mejor negociación con estas entidades. Entonces, sin más preámbulo, doctora Claudia, aquí estamos para escucharla y muchas gracias de nuevo en nombre de Cotelco y de los capítulos también a nivel nacional. Muy buenas tardes, mi apreciado Oscar, a todos los que nos acompañan a los diferentes capítulos. Como siempre, el capítulo Cotelco Valle liderando todos estos temas y estas iniciativas en pro de sus afiliados. Muchísimas gracias por ese mensaje, por esos mensajes. Quiero decirte que me sentí totalmente y me he sentido junto con mi hijo totalmente acompañada de ustedes, de su mensaje, de ti particularmente. Entonces, muchísimas gracias. Y como dicen, un trance muy doloroso, muy inesperado, pero bueno, son los designios del Señor y estamos aquí presentes y seguiremos con toda la mejor disposición también en apoyo de todo el sector. Igual manifestarles todo mi apoyo y consideración en lo que a bien correspondan para todos los afiliados, para el capítulo, en lo que consideren también. Sé que muchas, no solamente mi familia, sino que muchos de ustedes también han tenido unos meses muy difíciles, muy complejos, con diferentes situaciones familiares o económicas, entonces lo que consideren aquí siempre atentos. Bueno, procuraré de hacer un tema muy breve para que por lo menos alcancen los que son fanáticos del tema futbolero, alcancen por lo menos al segundo tiempo. Efectivamente, como Oscar ha manifestado, el tema de los derechos de autor se ha venido, digamos, no es, ustedes saben que no es un tema nuevo, pero que a lo largo de los años y particularmente en estos últimos meses se ha dado una mayor énfasis o un mayor hincapié en cobros, especialmente en algunos que tienen que ver con los temas audiovisuales. En ese orden de ideas, pues no me voy a extender tanto en esta primera parte porque sé que, digamos, ya muchos de ustedes conocen. El contexto es que el tema de derechos de autor es un tema que desde el punto de vista institucional se maneja en el Estado colombiano por parte del gobierno con el Ministerio del Interior, ente al que está adscrita la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es el máximo rector en el tema de derechos de autor, aquí en el caso colombiano. También, digamos, hay una parte que la maneja el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero básicamente el tema está centrado en el Ministerio del Interior con esta Dirección Nacional de Derechos de Autor que en estos días se encuentra, digamos, en un proceso de cambio y que en, la audiencia, en una audiencia sobre este tema en la cual estuvo el señor ministro del Interior, el doctor Daniel Palacio, en días pasados manifestaba unas proyecciones que existen en relación con algunos cambios en materia funcional o estructural de parte de esta entidad, porque reconocen, digamos, que hay unas opciones de mejora para la misma, de tal suerte que ya esté adaptada, así como muchas normas, a las nuevas realidades existentes. Tenemos que tener en cuenta que el tema de derechos de autor es bastante amplio, pero que para el caso de nosotros, o sea, cuando hablamos de derechos de autor, hablamos desde temas de software, desde temas relacionados con obras musicales, obras audiovisuales, obras literarias, ¿cierto? Pero que para el caso de nosotros, teniendo en cuenta un poquito el desarrollo de operacional que ustedes hacen, los servicios que prestan en hoteles, nos vamos a centrar en los temas que tienen que ver con los derechos de autor de obras musicales y de obras audiovisuales.
Tenemos una situación, un problema evidente del tema que Cotelco pues se lo ha manifestado al gobierno nacional y de hecho ya se vienen adelantando unas mesas, unos trabajos, etcétera, y es que el hecho mismo de la diversidad de autores, de creadores, de titulares de estos derechos dentro de, tenemos que recordar que el derecho de autor, digamos, tiene dos grandes grupos, tiene dos subgrupos que vienen siendo o que comportan el derecho relacionado con el derecho moral, que es el derecho de que la obra se reconozca que la hizo o la desarrolló X persona. Por eso es que ustedes cuando ven una novela, un programa o en una emisora, ustedes escuchan que tratándose de programas, al final del programa salen lo que se llaman los créditos y es listado de todas las personas que intervinieron ahí y o por ejemplo, en los temas musicales, pues ustedes escuchan, por ejemplo, que el conductor dice y es una interpretación musical de tal autor, de tal cantante, etcétera. Lo mismo lo que encuentran ustedes en la parte de atrás de los CD o de estos temas. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que eso es el reconocimiento del derecho moral. Y hay otros derechos que le llaman derechos patrimoniales o derechos complementarios a ese derecho, ¿cierto? O derechos conexos que dentro de los cuales está el derecho económico, digamos, el derecho, el legítimo derecho que tienen ellos de cobrar por esas obras que hicieron, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ese es uno de los temas sobre los cuales ellos presentan solicitudes o cobros o reclamaciones en el caso puntual que nos acoge de nuestro sector de alojamiento y hospedaje, al ellos considerar que al hacer uso de sus obras hay que hacerles un reconocimiento patrimonial y un pago. Así tenemos que recordar a grosso modo que en el caso colombiano las normas, digamos, que nos aplican sobre el tema de derechos de autor, está la ley de derecho de autor, la famosa ley 23, está el convenio de Berna, que es un convenio internacional. Recordemos que Colombia está adscrita a lo que se llama la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, más conocida como la OMPI, pero que también tenemos otras normas a nivel interno que han complementado el tema, como la ley Pepe Sánchez, la ley Fanny Mique, y algunas consideraciones que sobre el particular ha hecho la Corte Constitucional modulando, revisando estas leyes de aplicación en el caso colombiano. También tenemos que tener en cuenta pues que evidentemente tenemos un problema o unas circunstancias operacionales, unas circunstancias que se dan por la misma estructura de lo que es ese tema, ese negocio, y es que vienen siendo que tenemos de frente a los usuarios de estos derechos, se enfrentan a unos temas que vienen siendo cobros de diferentes derechos, tarifas distintas personas que dicen representar autores o titulares, y además que en el esquema colombiano, que de conformidad con una sentencia de la Corte Constitucional, pues tenemos que acá esos derechos, sobre todo en el caso patrimonial, lo pueden cobrar, los pueden representar las sociedades de gestión autorizadas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, eso quiere decir DNDA, por gestores individuales o inclusive por otros. Cualquier autor, por ejemplo, me puede dar un poder a mí, a ustedes, para efectos del cobro. Es de anotar, es de recordar que, y aquí les hago mucho énfasis porque seguimos divulgando una cosa que no es, y hacemos eco a eso. El tema de derechos de autor no es un impuesto. Eso no es un impuesto, es una compensación, es un pago, es una contraprestación, es el valor que se paga por el uso o explotación económica de una obra o por obtener una licencia para poder usar una obra, pero debemos desmarcar el tema del que es un impuesto. ¿Esto por qué lo tenemos que desmarcar? Porque los impuestos son obligatorios pagarlos
en el caso de los derechos de autor se pagan es si se usan, si yo estoy usando una obra que es de XY persona, una obra de autor, y esa XY persona no me la ha dado gratis, no me ha autorizado para que la utilice gratuitamente, pues yo tendré que hacer el reconocimiento de los pagos económicos en la forma en que concertemos, negociemos o se determine de común acuerdo. Entonces es importante esa parte. Nosotros, digamos a ustedes que manejan establecimientos, alojamiento y hospedaje, ¿por qué es relevante el tema? Bueno, porque adicionalmente a que existen algunas leyes, existen estas leyes y estos convenios que les he comentado anteriormente, también tenemos un tema y es que en el artículo 87 de lo que llamamos Código de Policía, pero que realmente es el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se nos establece en el artículo 5 que en el artículo 87, numeral 5, que para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales, y aquí, ojo, importante, actualmente el artículo lo que nos dicen son obras musicales causantes del pago, protegidas por disposiciones legales vigentes sobre derecho de autor, se debe mantener y presentar el comprobante del pago al día. Entonces, miren lo importante que menciona este artículo, dice donde se ejecuten públicamente, o sea, donde se estén usando esas obras. ¿Cuáles obras? Obras musicales, no habrá audiovisuales, no habrá de esto actualmente lo que dice este artículo 87. Y nos dice causantes del pago. ¿Eso por qué? Porque como les comentaba, hay unas obras, ahorita más adelante precisaremos cuáles, hay unas obras que no generan el pago. Ojo, no es que excluyan el reconocimiento del derecho de autor, sino que tienen unas excepcionalidades en los temas económicos, ¿cierto? Y que estén protegidas por las disposiciones legales vigentes, hay que mantener y presentar ese comprobante. Entonces, frente a la inquietud, Clau, me llegó la policía y me está pidiendo que le demuestre el pago de derechos de autor. ¿Es válido? Sí, claro, es válido en la medida que ustedes están haciendo uso de obras musicales si es que la están usando, ¿cierto? Hay música, hay ambientación en ese sentido. Y cuando me refiero al uso es independientemente que sean 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, porque a veces nos hacen la pregunta, mi Oscar, no es que nada más prendí el televisor un ratico, es que nada más lo prendo es de 7 a 8 para que vean el noticiero, es que nada más esto. Digamos, uso es uso, ya es otra cosa la frecuencia y si eso me incide o no en los temas para yo entrar a negociar, ¿cierto? Pero aquí vuelvo y les insisto que es un tema como está embarazada o no lo está, pero no que no estoy cuasi, no existen, digamos, como esos términos en cuanto a los temas del uso. Aquí les comento, pues, que en el caso colombiano, y teniendo y precisando ya el tema respecto a lo que tienen que ver las sociedades de gestión colectiva, pues todo el tema también está centrado en el reglamento único del sector del interior que está dado por el decreto 1066 del 26 de mayo y que a partir de ese artículo 2.6111 nos establecen los temas de las obligaciones relacionadas con el tema de los derechos de autor, ¿cierto? Entonces, aquí nos dicen cómo es el tema de la gestión de los derechos patrimoniales de autor y conexo. Entonces, sin lugar a dudas, en el caso colombiano, se permiten que esos autores, esos titulares de esas obras estén reunidos en una entidad, en un grupo al que legalmente y que mediante una personería jurídica que le reconoce la Dirección Nacional de Derechos de Autor, se reúnan, sino que no les llaman el nombre legal que la legislación colombiana utilizaba para ellos, es el de gestión colectiva, porque se entiende que es un grupo, es una masa de autores, de titulares de estos derechos, quienes en grupo han constituido esa entidad para que en nombre de ellos hagan estos recaudos o estos cobros, ¿cierto? Entonces, el mismo decreto nos establece cómo es el tema de la publicación, entonces nos dice que esa sociedad deberán publicar en sus páginas web y demás toda la información relacionada con lo que cobran, cómo lo cobran, las obras que cobran, y también se nos establece en este derecho el tema de la negociación, es decir, ustedes tienen derecho, los usuarios tienen derecho a negociar, ¿cierto? Y también derecho a concertar lo que vienen siendo esas tarifas. Y nos establece una serie de criterios que se tienen que tener en cuenta: la capacidad tecnológica, el aforo, la modalidad,
cualquier otro criterio se entiende que son criterios objetivos para efectos de determinar esas tarifas. Entonces, digamos que esto es uno de los puntos por medio de los cuales Cotelco, en los cuales Cotelco se basa para entrar a hacer negociaciones en representación, digamos, de los afiliados, negociaciones que en el caso de Cotelco son, o el convenio que se logre, pues ya es de voluntario y decisión de cada uno de los afiliados acogerse o no, o negociar de manera independiente con ellos. Y también este es uno de los artículos en los cuales, digamos, se basa Cotelco para hacer la defensa cuando se evidencia que están haciendo unos cobros que no corresponden a criterios objetivos basados en esta norma. Ahora bien, viene una pregunta bien importante y es cómo yo negocio esos pagos de derechos de autor. Si yo lo quiero hacer individual o si me quiero acoger, etcétera, ¿cómo yo lo negocio? Entonces, y esto, mire, esto también les sirve a ustedes, esto que les voy a presentar les sirve a ustedes también para la pregunta reiterada que nos hacen y es, ¿yo tengo que pagar esto? Me llegó este cobro de Saico y Asimpro, de OSA, de JEDA, de actores, de ProMúsica, bueno, en fin, tengo que pagar esto. Entonces, antes de preguntar si yo tengo que pagar esto, lo primero que tenemos que preguntarnos es, tenemos que hacer un ejercicio, mis señores, en nuestros establecimientos de comercio. Tenemos que hacer un ejercicio y el ejercicio tiene que empezar por, ¿tengo que usar obras obras de autor o no? ¿Necesita mi negocio el uso de obras de autor o no? ¿Cierto? Entonces, esa premisa la tienen que despejar ustedes allá que están en la operación, que son los dolientes, que son los que saben, que son los que determinan si consideran que en su negocio el tema de música o el tema de audiovisuales, videos, etcétera, que es el que representa Ejeda, es necesario o no para atraer la clientela, para mantener la clientela, para vender algún servicio. ¿Cierto? Entonces, ustedes tendrán esa respuesta, sí o no. ¿Cierto? Si la respuesta es sí, bueno, ¿y en qué los voy a utilizar? ¿Cuál va a ser mi frecuencia? ¿En qué áreas la voy a utilizar? En el caso de los hoteles tenemos una particularidad y es que ustedes saben que los hoteles es un pequeño mundo en donde podemos tener, dependiendo por supuesto de la estructura, el tipo no hablemos de hotel, de alojamiento y hospedaje, pues así se tendrán unas áreas o no complementarias. Entonces, nuestra dificultad radica en que nosotros tenemos áreas públicas, áreas comunes o comunes, áreas privadas como son las habitaciones, tenemos unas zonas especiales como restaurantes, salones, piscinas, etcétera. Tenemos áreas en donde tenemos unos temas de mesas, de sillas y todo eso da unos parámetros de unas capacidades que a diferencia de otros sectores, a diferencia de otros subsectores como por ejemplo restaurantes, como por ejemplo cines, bares, discotecas, en donde no hay complicaciones en la determinación de la capacidad porque se mide por el aforo, está el número de sillas, número de mesas, listo, salieron los bares, restaurantes. En los cines, lo mismo, acá por esa diversidad que tenemos de áreas y demás, se nos complica el tema. Y como les comentaba en otras oportunidades, no, por los motivos que sea, no con todos los actores que representan obras de derecho de autor con todos sus titulares, hemos podido encontrar unos mecanismos o no mecanismos, no hemos podido encontrar esas fórmulas de arreglo que nos permitan a ambas partes quedar, digamos, medio satisfechos o por lo menos con unos acercamientos para la definición. Entonces, sin lugar a dudas, hay unas diferencias importantes. Digamos, uno de los avances ha sido con el tema de obras musicales que representen Saico, Asimpro, integrados en la OSA, pero con las otras sociedades de gestión colectiva no ha sido posible porque, digamos, hay unos criterios en donde existen unas diferencias importantes entre la postura que tiene actualmente Cotelco versus lo que ellos cobran. Entonces, otra segunda parte que hay que tener en cuenta para esa negociación de esos pagos es si se requiere o es necesario usar esas obras. Entonces, ahí si la respuesta es sí, o sea, la primera pregunta es, ¿yo tengo que usar esas obras? ¿Yo sí necesito en mi negocio eso? Entonces, si la respuesta es sí, hombre, sí, yo sí lo necesito porque es que resulta que yo tengo aquí un salón que vendo o que ofrezco al público para matrimonios, quinceañeros, etcétera, y salvo excepcionalidades, pues casi en todo eso es
francachela, comelona y música, y yo me piden estos servicios y yo tengo que mostrarlo. Entonces, si la respuesta es sí, o si dentro de mis ambientes yo tengo un área de piscina que quiero ambientar musicalmente o con videos, etcétera, pues indiscutiblemente ahí hay una necesidad de hacer esos usos de obra, no porque per se el servicio de alojamiento así se requiera, sino por una necesidad de los servicios que yo quiero ofertar. Entonces, si la respuesta es sí, entonces el proceso que debemos adelantar es negociar el pago. Eh, para esas negociaciones, lo primero que yo tengo que tener también, lo que yo tengo que tener en cuenta y saber es cuáles obras quiero usar, ¿cierto? Por toda esa diversidad que hay. Y dependiendo de ello, se establece con qué autores o representantes esos titulares se negocian. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes nos dicen, es que yo quiero programas de televisión, así, así, en mis áreas comunes, en mis áreas sociales, el video, el audio-video y la música, pues indiscutiblemente, si estamos hablando en temas de audios visuales y demás, tendremos que entrar o tendrán ustedes que entrar a negociar con Ejeda, si estamos hablando de unos temas musicales, tendrán que ustedes entrar a negociar con la SAICO y ASIMPRO u otras, estas en tratándose de sociedades de gestión colectiva, pero también deberán entrar a negociar con esos autores o titulares que no estén representados con ellos, pero cuyas obras ustedes por los consideraciones que tengan de su servicio quieran utilizar, quieran hacer. Ay, que yo, Claudia, y si yo quiero tener que en mi hotel se hagan unas presentaciones de obras teatrales y demás, pues tendrán que entrar a negociar con el grupo de actores que representen a esas obras, esos derechos de autor contemplados dentro del marco de esas obras, ¿cierto? Aquí hay algo bien importante y es todo el tema de Claudia y cuando se tratan de eventos privados, es decir, yo lo que voy a alquilar es el salón, claro que sí, usted va a alquilar el salón, pero es que resulta que usted alquila el salón, pero eso no es ajeno a usted, eso es como cuando uno alquila el salón para una fiesta y el cliente a uno le dice, pero yo traigo mi trago. ¿Ustedes qué le dicen a esa persona? Ustedes a esa persona le dicen, un momento, aquí usted me tiene que pagar un descorche, o si usted trae el trago tiene que cumplir con estas condiciones porque si se presenta un intoxicado, si el trago es adulterado o alguna cosa, alterado, alguna cosa, eso me puede meter a mí en un lío porque fue dentro de mis instalaciones que se dieron. Algo similar es lo que ocurre con el tema de que si bien es cierto el evento es privado y demás, hay usos y posiblemente ustedes son los que coloquen los equipos de comunicación de esa música, de ese audio video, etcétera. Por lo tanto, tienen ustedes ahí implícitamente una responsabilidad y esto quiere decir que habrá que mirar el cargo del pago de derecho de autor más allá que si lo asume el hotel o si lo asume el cliente. Lo importante, digamos, es el aseguramiento de esa parte. Ahora bien, ya yo sé que tengo, que quiero usar esos derechos y sé cuáles quiero usar, hombre, yo quiero usar Shakira, Juanes, la novela de Pedro el Escamoso, tal cosa, etcétera. Entonces viene un tema bien importante y es ¿cuánto pago? ¿Qué me pueden cobrar? Entonces, aquí en el caso colombiano, la norma en tratándose de sociedades de gestión colectiva y derechos y cobros individuales, de gestión individual, exige que ellos tengan unos tarifarios. Y aquí, mis queridos señores, es donde hemos evidenciado, y por eso Cotelco pues hace mucho énfasis en este tema también, hemos evidenciado el desconocimiento que tienen las personas de la existencia de unos tarifarios, de la posibilidad que tienen de negociar. Los tarifarios son es el proyecto, la propuesta de tarifa que ellos cobran, pero sobre eso ustedes pueden perfectamente hacer, o como hace Cotelco, esas negociaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes van a ver el reglamento de tarifas relacionado con la OSA, ¿cierto? Entonces aquí ustedes encuentran y ustedes pueden descargar este tarifario. No me voy a referir a ese para no demorarnos y digamos que en relación con estos derechos, pues ustedes saben que Cotelco tiene un convenio con ellos, pero con efectos de cualquiera que quiera
que quiera, digamos, verificar, aquí se encuentra y cómo es la fórmula relacionada con el caso de los hoteles. En el caso de las obras que representa Ejeda, que como les comento, ellos dicen representar pues digamos la Dirección Nacional de Derechos de Autor en los documentos que evidencia de ellos, manifiesta que es una entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual que administra los derechos que corresponden a obras, a los productores de obras audiovisuales, es decir, a los que hacen cualquier tipo de obra audiovisual que esté con ellos. Entonces, aquí, pues, este es un tarifario que ellos tienen, este es el que corresponde el año, a este año 2021, y dentro de estos tarifarios, ellos muestran temas relacionados con temas del alojamiento y hospedaje. Entonces, aquí dice, por ejemplo, aquí tienen lo que tiene que ver con auditorio, ¿cierto? Lo que tiene que ver con temas de transporte de pasajeros, ¿cierto? También tienen otros relacionados con el tema de los hoteles. Entonces, aquí, digamos, es lo primero, lo más importante es que ustedes tengan conocimiento pleno de cuáles son esas tarifas, digamos, o la propuesta tarifaria que ellos plantean, ¿cierto? ¿Y para qué? Para que ustedes puedan saber si realmente a ustedes les aplica, no les aplica, si están de acuerdo o no están de acuerdo y entrar a hacer un proceso, digamos, de negociación. Entonces, aquí hay que hacer una salvedad y es el siguiente. En Colombia también existen por ley unas disposiciones que establecen que hay unos temas sobre derechos de autor que no generan el pago patrimonial. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, los programas exclusivos deportivos, ¿cierto? Que sean de señales abiertas, que sean de interés público, como por ejemplo el caso de la Selección Colombia, no generan pagos de derechos de autor en estos momentos, digamos, y digo en estos momentos porque pues por ahí en el tema de futbolístico hay unos planteamientos donde pues los que están dentro de ese sector consideran que debe darse unos pagos por ese tema, pero digamos en el día de hoy, lo que es a la fecha de hoy, el proyectar un partido de fútbol de la Selección Colombia, en estos momentos eso no causa el derecho a autor. Tampoco causa el derecho a autor, estamos hablando de un tema audiovisual, tampoco causa el tema de derecho de autor, por ejemplo, el tema de los noticieros, exclusivamente noticieros. Fíjense que ya yo no hablo de canales de televisión porque son muy raros los canales de televisión o los canales de estas señales que tienen parrilla exclusiva deportiva. Ustedes me dirán, no, Clau, sí, hay unos canales como ESPN, como de Sport y no sé qué, que tienen es puro deporte, claro, pero dentro de la parrilla de ellos meten programas con comentaristas, donde meten temas musicales, donde, digamos, como para ambientar todos los temas y ahí es donde se nos embolata el asunto. Entonces, aquí también tenemos que diferenciar, tenemos como dos tiempos. Una cosa es cuando voy a hacer todo este tema por primera vez. Entonces, en el caso de primera vez, por supuesto, yo verifico qué es lo que yo voy a usar, en qué espacios voy a usar, etcétera, para sobre toda esa parte tener lo que es la base tarifaria y entonces sobre eso yo hacer mi propuesta de negociación o negociar contra lo que ellos me envíen. Esta negociación por primera vez es muy, muy importante porque es la que va a servir a futuro, porque casi todas las sociedades de gestión colectiva y los que cobran en gestión individual y demás, lo que hacen es teniendo esa base año tras año, entonces lo que se hace es un acuerdo de un incremento tasado en un IPC o en cualquier otro parámetro económico sin afectar, digamos, lo que fue esa base inicial. Ahora bien, no es menos cierto
como ha ocurrido, por ejemplo, en estos últimos meses o en estos últimos años, que pueden darse cambios, ¿no? En ese establecimiento comercial, ya sea que, como por ejemplo me decía una afiliada, doctora Clau, es que por las condiciones antes yo tenía tantas habitaciones y ya yo bloqueé esas habitaciones, yo dispuse, fue apartamentos de vivienda residencial y de 10 pisos que tenía, ya solo para el hotel voy a utilizar son 5 pisos, eso me equivale a que no voy a pasar de 40 habitaciones, antes tenía 90, y por supuesto eso indiscutiblemente hace que se deba hacer un ajuste en el tema tarifario. O el que decía, por ejemplo, doctora Clau, es que ya no voy a tener esos salones, sino que voy a reducirlos a tal cosa, porque voy a alquilar eso para un local que me pidieron, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, todo eso afecta porque ya no se tendrán las mismas áreas donde se van a hacer uso de estos derechos. Eh, También es importante que tengan en cuenta que la tarifa a veces también está basada, o el final, lo que al finalmente se paga, dependerá también un poco del planteamiento de pago de la misma que se haga, si hay plazos para pago, si hay descuento por pronto pago, etcétera. Entonces, todo eso, digamos, son elementos que contribuyen a eso. Lo ideal, y en eso es que ha tratado de Cotelco hacer, es que se hagan negociaciones en masa, porque entre más volumen, pues se tienen unas mejores condiciones. Pero también es importante clarificar que esto es un tema individual. Esto, ¿por qué se los comento? Porque pues muchas veces nos llegan a nosotros y nos dicen, pero es que en el hotel tal que es más grande que el mío, no pagan o pagan tal, claro, pero de repente la rotación de personal en aquel es mayor, es menor que en el de usted, o de pronto el tema de los eventos es más, donde en usted de pronto aquel puede ser el tamaño super hiper gigante, pero de repente no hacen uso de derecho de autor, como es la tendencia que se está lamentablemente dando, pues digamos, por todos los impactos económicos que tiene el caso. Aquí entonces entramos un poquito al tema de, bueno, y si nos efectúan cobros o requerimientos por derecho de autor, ¿qué debo hacer? Entonces, mis queridos señores, lo primero que ustedes tienen que hacer es revisar quién y a qué título efectúa el cobro, ¿cierto? A quiénes representan el catálogo de las obras o autores. Si no lo indican, ustedes deben de solicitar, bueno, mis señores, no, hemos recibido esto, pero sabe que yo no sé usted a quién representa, qué cobra, por qué me está cobrando, qué obra representa, para mándeme eso para yo saber si realmente lo que usted me dice que yo estoy usando, pues efectivamente así lo uso yo en mis instalaciones. ¿Esto por qué se lo pregunto? Pues porque lamentablemente en el mundo encontramos de todo, hay unos pícaros que quieren pescar en río revuelto, les mandan a ustedes unos cobros, y cobros que les dicen es que páguenme a mí 2 millones de pesos, 1.543.2, y no pague eso porque ya usted me pagó a mí y ya usted no tiene que pagarle a nadie más. Eso no es cierto. Se paga a los titulares que se utilicen, de las obras que se utilicen. Si ustedes le pagan a X, Y, Z, pero a esa gestión individual, colectiva, etcétera, que ustedes le paguen, no representan mi obra, y luego ustedes, yo evidencio, demuestro que están usando mi obra en sus instalaciones, yo tengo todo el derecho de irles a cobrar. Entonces, es muy importante que ustedes verifiquen eso, ¿cierto? Clau, no usamos, pues entonces no hay necesidad ni de verificar, porque ustedes están diciendo que no lo usan, no usan obras musicales, no usan obras audiovisuales, no usan ningún derecho de autor. Señores, entonces no den vueltas, contesten y le digan, mire señores, nosotros aquí no tenemos, devolvemos, rechazamos ese cobro porque nosotros no estamos haciendo uso de ninguna obra de derecho de autor, ni que usted represente ni de ninguna otra, ¿cierto? La segunda parte es, hombre, sí hago uso de derecho, pero yo no sé si dentro de lo que yo use están ellos. Entonces, una vez ustedes le respondan y le digan, ustedes por favor acredítenos cuáles son las obras que ustedes están utilizando, que ustedes dicen representar, etcétera, con nombre de la obra, autor de las obras, para que ustedes puedan cotejar esa información. Y si efectivamente es así, entonces tienen obligatoriamente, ahí sí, si quieren seguir usando esas obras, ustedes tendrán que entrar a hacer la negociación.
Esto aplica para tanto obras musicales como obras audiovisuales, como cualquier otro tipo de derecho. Entonces se entra en ese proceso de negociación conforme las sugerencias, entre otras, que les he comentado en el día de arriba. Si ustedes no hacen uso de eso, pues efectivamente ustedes pueden rechazar ese cobro o requerimiento indicado lo anterior, ¿cierto? Si se hace uso de esas obras, la otra premisa es, claro, yo sí hago uso de esas obras, pero yo no estoy de acuerdo con lo que me están cobrando. Entonces, ustedes tienen derecho, conforme las normas que les comentaba en la parte anteriormente, tienen derecho a hacer una contrapropuesta de pago por el uso de esos derechos. Tienen inclusive derecho a entrar en una conciliación. No, Clau, yo no me quiero desgastar con ellos ni nada de eso. O bueno, pueden esperar a que los citen a una conciliación y en caso de que esta sea fallida, se puede por parte de cualquiera de las dos partes adelantar una solicitud para la fijación de esos valores por parte de un juez. Ahora, aquí también hay que tener en cuenta lo siguiente y es esta pregunta que les comparto. ¿Pueden los autores o titulares de derecho de autor ordenar o prohibir el uso de sus obras? La respuesta es sí. De hecho, les quiero comentar que en estos días sabemos que varios afiliados están recibiendo comunicaciones de algunos titulares donde dicen, mis señores, tiene prohibido el uso de mis obras porque usted no me está pagando derechos de autor. Punto. ¿Cierto? Claro, eso es perfectamente válido. La respuesta es sí. Efectivamente, si yo le presto a ustedes un servicio o ustedes pretenden un servicio mío como es un tema del uso de mis obras y no me pagan eso, pues yo puedo perfectamente pedir la prohibición, solicitarles pues que allá no hagan uso de mis obras si no me van a pagar esos derechos. Entonces, esa respuesta, esa pregunta, mis queridos señores, de entrada les digo que es sí, que los autores o titulares de derechos de autor pueden ordenar prohibir, pero ¿qué pueden ordenar prohibir usar o comunicar o ejecutar sus obras? Pues las obras de ellos, ¿no? Claudia Barreto no puede sobre obras que no representa u obras sobre las cuales no tiene su titularidad o autoría. Entonces, es claro que si me llega un cobro, lo primero que yo tengo que verificar es quién, a título de quién usted está cobrando y sobre qué obras o qué está cobrando, ¿cierto? Si me llega una y si no estoy de acuerdo, si yo no hago uso, pues hay que rechazar de plano ese cobro. Hay que rechazarlo. ¿Qué se debe hacer si me llega una citación? Ah, bueno, Clau, ¿y cómo lo rechazo? Por el mismo mecanismo y por los mismos medios que me llegaron. Me llegó por email, se lo rechazo por email, con un email, un correíto muy respetuoso, todo me llegó una comunicación, una carta escrita en física, pues tengo que asimismo a la dirección y todo donde me llegó darle esa respuesta. Clau, ¿y qué pasa si nos llega una citación a conciliación? ¿Debemos asistir o no? Entonces, mis queridos señores, una conciliación es una conciliación en estricto tema jurídico, es una citación a una reunión para llegar a un arreglo y que hace un centro de conciliación autorizado, no es cualquiera. Algunas cámaras de comercio tienen estos centros de conciliación. También encontramos que en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es uno de los centros de conciliación que es más famoso y Nestrosa, que es el que generalmente y en mayor uso digamos, acogen o abocan las sociedades de gestión colectiva, pero no es el único, lo pueden hacer en cualquier otro centro de conciliación autorizado. Entonces, mis queridos señores, si les llega una notificación para una citación a conciliación, frente a la pregunta, ¿deben asistir? La respuesta es sí. La no asistencia a una audiencia de conciliación equivale que las manifestaciones se equivale, el efecto jurídico, este es un indicio en contra del que no asistió, ¿cierto? No quiere decir que después no se pueda demostrar que lo que dicen ahí no es cierto, no, pero en principio es un indicio, ¿cierto? De que lo que se dijo ahí pudiese ser cierto, que puede ser aceptado. No el valor que están cobrando, no, pero sí el hecho de que ahí digan que estamos usando obras puede darse un indicio en ese sentido. Ahora bien, Clau, pero me están citando, eso me llegó de un día para otro, pues eso es uno de los motivos que ustedes pueden argumentar para no comparecer y solicitar que se establezca otra fecha, otro plazo para la citación, especialmente aquellos que están
que viven fuera, por ejemplo, de la ciudad de Bogotá, cuando tienen que asistir a estos temas de las conciliaciones en el Centro de Conciliación de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, aunque sabemos que en meses anteriores se dio, digamos, un tema de estas asistencias o estas audiencias de forma virtual. Entonces, la respuesta es, ¿me llega esta citación? ¿Debo asistir? La respuesta es sí, no puedo asistir para la fecha que me dicen, Claudia, o me llegó encima o me llegó el mismo día, pues inmediatamente tienen que hacer el reporte respectivo, la comunicación respectiva, planteando esos temas que les han sucedido. ¿Quién debe asistir? Por ley tiene que asistir. Si el establecimiento es de una persona natural, pues tendrá que asistir la persona natural. Si el establecimiento es de una persona jurídica, una sociedad, una asociación, una fundación, etcétera, tendrá que asistir el que haga las veces, el que esté inscrito como representante legal suplente. No pueden asistir estas personas, pueden darle poder, indicando las facultades expresas que tienen para esa conciliación. Aquí sí es obligatorio que el poder se lo otorguen a un abogado para que lo represente a ustedes. Dentro del marco de una citación de una conciliación o una reunión de conciliación, una conciliación se puede dar o la aceptación de lo que le están cobrando o no aceptar en caso en el cual no hay conciliación, o sencillamente llegar a un acuerdo de un valor distinto si es que eso el citado así es que lo considera. Ahora bien, qué otras acciones jurídicas, Clau, pueden adelantar estos titulares o estos autores estas personas autoras? ¿Cierto? Entonces hay unas acciones administrativas, unas acciones jurisdiccionales. Las acciones administrativas es aquella, por ejemplo, que adelanta la Dirección Nacional de Derechos de Autor, por sus siglas DNDA, ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, los autores y o ustedes como usuarios también frente a ciertos aspectos pueden presentar demandas ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor en temas relacionados con estos aspectos, ¿cierto? Dentro de los cuales está el reconocimiento de derechos. En materia, ya en el campo jurisdiccional, bueno, la Dirección Nacional de Derechos de Autor también tiene funciones jurisdiccionales, ¿no? Estas son funciones jurisdiccionales. También en la justicia ordinaria, es decir, ante los jueces se pueden tanto los titulares de derechos de autor como los usuarios los mismos pueden presentar acciones civiles, ¿cierto? Pueden iniciar procesos para la reclamación o cualquier tema relacionado con el tema de los derechos de autor. Y también hay que recordar que los autores pueden iniciar algunos procesos o algunos procesos no pueden hacer denuncias penales sobre el tema de sus derechos de autor, especialmente cuando se trate de temas de piratería o cuando se tienen fallos en contra u orden de no uso, pero se siguen utilizando esas obras. Entonces, esa parte es muy importante también que la tengan, digamos, presente. No es la generalidad lo del tema penal, realmente casi en materia de derecho de autor la gente lo que busca es que le paguen sus derechos patrimoniales y demás, pero sí evidentemente no se puede decir que no hay casos en donde, porque están en curso otras cosas, ¿no? Otras consideraciones relacionadas con temas de piratería, de usurpación de los nombres en uso de derecho de autor, etcétera, ¿cierto? Lo que sí es importante que tengan en cuenta es que para cualquier acción judicial que quiera, ojo, judicial relacionada con el tema de derechos de autor, es obligatorio agotar la conciliación previamente, ¿no? ¿Qué se hace si llega una citación por notificación procesal, es decir, de la DNDA o de los juzgados? Mis queridos señores, se debe contestar dentro de los plazos o términos de ley, y en este caso sí me toca decirle que pues cuando llegan estas notificaciones, ojo, procesales, ya son acciones procesales de juzgado, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Las respuestas deben darse por el conducto de un abogado, es decir, un profesional en derecho con la respectiva tarjeta profesional vigente. Al igual que en el caso de la conciliación, esa demanda, esa acción que les han interpuesto, ustedes pueden tomar la decisión de aceptar lo que en el texto o en el contenido de esa demanda o de esa acción se les está indicando a ustedes, la pueden rechazar,
¿cierto? Cuando uno rechaza o quiere rechazar el contenido de una acción que ha sido adelantada contra nosotros, pues eso es lo que se llama interposición de los recursos, solicitando, por supuesto, y aportando las pruebas respectivas o contraargumentando. Entonces, en estos procesos también es obligatorio que se surta una audiencia de conciliación en donde pasa lo mismo, se puede conciliar, no se puede conciliar parcialmente, casos en los cuales cuando no se concilia o se concilia parcialmente, se seguirá el proceso por aquello de lo no conciliado. Y en ese caso, pues por supuesto, será el juzgador que lleve la causa el que va a definir en una sentencia su decisión. Me preguntan mucho, bueno, Clau, y hemos ganado, hemos perdido, ¿cómo estamos en ese tema? Bueno, ustedes saben que pues no tenemos la obligación, digamos, y sería echarles carreta a ustedes, venir a decir que tenemos radiado, mapeado todos los procesos que se han presentado con estas acciones y demás. Lo que les puedo decir es que de aquellos que nos han puesto en conocimiento, hay un sinnúmero importante de procesos que se han ganado, han sido fallados a favor de nuestros afiliados o a favor de los usuarios de estos derechos. Hay otros que han sido en términos medios, pero como decía algún abogado, con sabor dulce de victoria, entre comillas, porque las sociedades o el gestor individual, etcétera, cobraba, qué sé yo, 70, 80, 90 millones y el hotel o el comercio terminó pagando 5, 10, etcétera, es decir, una cifra mucho menor a lo que cobraban. O también hay varios procesos que lamentablemente se han perdido o los usuarios han perdido y han tenido que pagar los cobros que les han efectuado. Entonces, aquí no hay blancos y no hay un tema blanco-negro, no es que yo no pago o sí pago. Hay muchas tonalidades y parte de esas tonalidades y de esos fallos dependerá, mis queridos señores, de lo que ustedes tengan de manera individual en cada uno de sus establecimientos. Eso es una recomendación, mi Oscar, que yo les hago a todos porque tenemos en la tendencia en este y en otros temas de comparar mucho. No es que el de allá no pagó, el de acá sí pagó, es que aquel es un hotel que tiene 5, yo tengo 10, entonces ¿por qué me cobran? No, cada uno es un mundo de tal suerte que tienen. No les digo que no existen parámetros generales y que se pueda hacer, digamos, como esa revisión, etcétera, pero la realidad es que cada uno de ustedes es un contexto y un mundo diferente. ¿Qué pasa si yo no contesto dentro de los plazos, de los tiempos, o sencillamente no contesto un traslado que me hayan hecho dentro de una notificación, en una notificación de un proceso? Pues que eso también se constituye como un indicio a favor de lo alegado en esa demanda, que se puede entender como cierto lo que está diciendo el que me ha demandado por esta causa, y puede el juzgador fallar en contra del demandado si estamos hablando del usuario de derechos de autor. Una persona, alguien de ustedes me decía, bueno, Clau, y si yo no estoy de acuerdo con lo que me cobran y no puedo o no puedo pagar o no me da la gana de pagar, ¿puedo seguir usando los derechos de autor de manera general? No. De manera general, no. Clau, no quiero pagar y no voy a pagar un peso, pero sí hago uso, tengo música, tengo videos, etcétera, en mis áreas comunes, en mis áreas sociales. Mis señores, la respuesta es no. No es el escenario ideal. ¿Y por qué no es el escenario ideal? Porque puede llegar en la policía, les puede sancionar, ¿cierto? Por Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y también, como les digo, pueden esos titulares adelantar esas acciones que yo les estoy comentando. Entonces, como no hay ninguna norma que a mí me obliga a que yo tenga que hacer uso de derecho de autor, y por eso es que les digo, no coman cuento ni hagamos eco en que es un impuesto. Entonces, sencillo, no lo uso, apago el radio, apago el televisor, no uso nada y listo, y no tengo ningún inconveniente en ese sentido. Ahora bien, me preguntarán, Clau, pero usted nos está diciendo ahí que de manera general no, pero por excepción sí. Claro, por excepción, si a mí algún autor o un titular de esos derechos patrimoniales, conexos, etcétera, me autorizó o ese autor ha liberado el uso de sus obras de manera general e indeterminada, ¿cierto? Sin ninguna contraprestación, pues claro que yo sí puedo hacer uso de esas obras. Pero en principio, si yo no hago uso y no pago y esas obras generan y tienen causados derechos patrimoniales, pues yo tengo que pagar.
No sé, mi querido Oscar, hasta aquí digamos la presentación, no sin antes decirlo que para todos ustedes, nuestros afiliados de Cotelco, ustedes saben que en el sistema de información hotelera al cual ustedes acceden con unas claves especiales, ustedes perfectamente pueden ingresar, ahí encuentran pues una guía que hemos elaborado para, digamos, orientarlos a ustedes en estos temas, con modelos de respuesta, etcétera, pero como les digo, tienen cada uno que analizar el contexto que tenga dentro de su propia operación y sobre todo ser digamos, sinceros con el tema. A veces nos dicen no hacemos uso, pero luego al transcurso de los 2, 3 días, cuando uno dice, oiga, pero mire, aquí están mandando esta prueba, este video donde sí consta que están haciendo uso. Ah, no, doctora, pero es que eso fue un ratico nada más, eso fue una fiestecita de unos 15 años que duró 1 horita, 2 horitas. Entonces, ojo con esos temas porque vuelvo y les insisto, uso es uso, aquí no hay términos, digamos, medios en ese sentido. Mi Oscar, yo quedo atenta a cualquier duda o inquietud que tengan sobre el particular.